hablemos un poco con eso. Me parece interesante que nosotros charlemos, pero también habilitar y compartir junto con quienes están conectados, a ver de qué manera nosotros también podemos jugar a esa prevención que va más allá de lo físico, sino esa prevención mental, esa prevención emocional, y establecer otros parámetros que nos ayuden a llevar esto de la mejor manera posible, ¿no? Pero cómo cuidarnos no solamente físicamente, sino también emocionalmente, porque hay mucho, no sé, en Buenos Aires o en otros lugares donde la gente nos está acompañando hoy, que los medios de comunicación dicen, o los diarios, acá en Los Ángeles, Estados Unidos, hay mucho reforzar comportamientos de prevención, como lavarse las manos, tomar distancia de la gente, pero no se habla de cómo prevenir el contagio emocional, ese estado emocional de miedo. Entonces sería interesante que exploremos juntos, con todos los que nos están acompañando hoy, cómo lidiar y cómo navegar esta experiencia para en vez de hacerla desde un lugar de miedo, hacerla desde un lugar de mayor, podemos decir, centramiento. Me tocó, Ari, me invitaron colegas en China a hacer una presentación cuando todavía no estaba todo tan desarrollado fuera de China, hace un par de semanas, porque esto va muy rápido. Hace un par de semanas todavía no había muchos casos en Estados Unidos, ahora ya hay como más de no sé si pasaron los 1000 y pico, y con muertos y todo. Entonces me invitaron y yo les ofrecí hablar de resiliencia, que quizás sea algo que podamos compartir acá, que la idea de resiliencia es cómo lidiamos con las cosas cuando no salen como esperamos, o cuando tenemos crisis o conflictos, o cómo nos adaptamos a situaciones difíciles y cómo podemos recuperarnos de ese tipo de situaciones. Entonces quizás sería interesante hoy que exploremos cómo lidiar con ese contagio emocional desde un lugar saludable. Saludable emocionalmente, no saludable físicamente. Claro, ¿Cómo lidiar y cómo también cuidar? Porque así como hablamos de la responsabilidad hacia nosotros, responsabilidad hacia otros, ¿no? Esto cuando se está hablando mucho, esto también no solamente de cuidarse uno, sino de cuidar el medio en el cual uno está. Y emocional y mentalmente también creo que hace a eso. Pero antes de ir por ahí, a mí se me ocurrieron algunas ideas para poder conversar y hacer un ping-pong también con los que están conectados. Veo que se sigue sumando gente desde diferentes lugares, de diferentes partes del mundo inclusive. Contame un poco lo de la conferencia en China, ¿no? Porque cuando vos tuviste esa conversación allí, estaban en el medio de su propio foco, no estaba en todo el resto del mundo, pero sí estaba en China. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Bueno, justamente, muy interesante, me preguntaba, o sea, el tema de la resiliencia y compartía algunas distinciones, algunas ideas de resiliencia que sería buena que las comparta acá también con todos, pero me acuerdo que una de las personas preguntó, ¿qué hago con mis hijos en mi casa, que tengo que trabajar desde acá, y los chicos no van a la escuela? Y eso a mí me parecía tan lejano, que nunca se me ocurrió que iba a pasar en Los Ángeles a las 2 semanas, porque acaba de pasar exactamente lo mismo a partir de mañana. Y lo que yo respondí en ese momento fueron dos cosas. Una es ver creativamente cómo podían mantener a los chicos entretenidos, ¿no? O sea, como que iba a requerir cierta adaptación y cierta flexibilidad para que los chicos se puedan quedar en su casa entretenidos. Pero por el otro lado también como oportunidad para la familia, de acercamiento, ¿no? O sea, el tener a la familia todo el día lo puede ver, oh, wow, esto va a ser muy difícil, lo puede ver, qué bueno que estas condiciones nos están haciendo quedarnos en casa y compartir. Entonces, es el cambio de observador, de que todos los coaches que estamos acá hablamos, cómo queremos ser observadores de este desafío, si lo estamos observando desde la oportunidad de convivir, de acompañarnos, como una oportunidad de solidaridad también, o si lo estamos viviendo como que es el final del mundo, no pudiera trabajar, o lo que sea. También hay un trasfondo de miedo económico, ¿no? Hubo acá los mercados se fueron a pique, o sea, al cerrarse los negocios, al cerrarse la importación, al cerrarse acá en Estados Unidos, en muchos lugares los teatros, los deportes, es una pérdida muy grande de dinero en muchos aspectos. Sin ir muy lejos, estábamos hablando, yo en mis programas que enseño presencialmente, en las próximas 3 semanas se han pasado a ser virtuales, pero no todos pueden transformar su trabajo presencial en virtual.
¿Cuál es el juego entonces acá, de nuevo, sobre el desafío de la prevención, del cuidado propio y el cuidado ajeno, ¿no? Entiendo que cada realidad es diferente. Las manos? Ahí se ok, ya lo puse. con un audio. Estaba pensando en esto, ¿viste? Cuando hablamos de la convivencia con de repente un tiempo prolongado, vos hablabas del caso de una mujer con los hijos, pero también está con la pareja. ¿Viste que cuando aparecen las vacaciones, el momento soñado de las vacaciones, que me quiero ir con la familia, pero después en algún momento de las vacaciones querés asesinar a algunos de la gente que más amás en el mundo? El espacio de la convivencia y el desafío de la convivencia, ¿no? Y creo que así como aparece el miedo del coronavirus, ¿no? Que yo imagino algún tipo de dinámicas. A ver, vamos a probar un poco, Damián, a ver cómo funciona, ¿no? Esto de cambiar o de buscar otras perspectivas, sabiendo que lo que es lo que es. Tenemos que estar en casa unos cuantos días. ¿Qué tipo de acciones preventivas podríamos tomar? Yo estaba viendo, por ejemplo, Ale, una vieja amiga del colegio Alejandra que está en San Francisco, comentaba sobre el tema de cuidar las fuentes de la información que se pasa, ¿no? Viste que vos recibís una información y la compartís enseguida. Chequear esas fuentes. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para tener ese tipo de cuidado que hasta ahora estábamos un poco ciegos. Muchos de nosotros a través de las redes recibimos información y pasamos información. Ya sea información como fake news o noticias falsas, pero también ciertas cosas de humor y ciertas cosas que van pasando. Y yo me pongo a pensar, si bien es cierto que el humor ayuda a descontracturar, el humor le da una perspectiva, pero también el humor mantiene presente esa conversación sobre el tema de está esto. Entonces, ¿cómo mantener un poco cierta limpieza? Cuidando de dónde viene, digamos, las fuentes de lo que vos recibís, qué relevancia vos le das, qué tan fidedigna es la fuente sobre la cual vos recibís información, qué información vos estás pasando, porque también contagiás el miedo. Puede ser que todos tengamos un poquito de miedo, ¿no? Y por supuesto los estados de alerta se van activando de acuerdo a la situación de cada uno. Pero guarda con cómo nosotros también contagiamos a otros cuando estamos compartiendo información o cuando estamos compartiendo cosas que de alguna manera no resuelven, no simplifican aquellas cosas que no tienen fuente, ¿no? Creo que hay un espacio de prevención ahí. Y después, ¿cómo estás conviviendo en casa? ¿No? ¿De qué hablas cuando vos estás en un espacio de convivencia? ¿Qué tipo de trabajos podés hacer aprovechando esta reflexión? Yo creo que esto abre oportunidades para revisar muchas cosas. Revisar cosas tal vez incluso cotidianas que nos resultaban tal vez transparentes hace algunos días. Y digo algunos días nomás, no estamos hablando de grandes distancias de tiempo. ¿Qué haces con tu teléfono? ¿Cómo se contamina este aparatito con las cosas que vos recibís y las cosas mandás? ¿Cómo contaminás a otros? ¿Cómo nos podemos cuidar también allí, no? Yo creo que lo que estás diciendo, Ari, es muy importante, porque en el lenguaje, la comunicación, cuando estamos hablando, las palabras que utilizamos o cómo nos expresamos, también va generando nuestra realidad. Entonces, prestar atención y ser cuidadosos también, ¿no? En términos de cómo nos expresamos, porque estamos hablando de las cosas que decimos, cómo las decimos, no solamente las fuentes. Y también, Ari, no solamente las conversaciones, lo que decimos, sino nuestra conversación interna. Entonces, acá la invitación es cómo es nuestra conversación interna, cómo es nuestro diálogo interno, qué es lo que nos estamos diciendo. Nos estamos diciendo, ahora no voy a poder trabajar por el próximo mes, no voy a poder trabajar por un montón de meses, no voy a poder pagar mis cosas, y nos quedamos en ese pensamiento, o empezamos a pensar, ok, ¿cómo podemos ser creativos acá? A ver, ¿qué otra cosa puedo llegar a hacer? ¿Cómo puedo encontrar nuevas oportunidades? ¿Qué puertas se cierran y qué puertas se abren? Te voy a contar un ejemplo. Estoy organizando una conferencia en México, vos habrás escuchado, vengo trabajando un año en esta conferencia. Me fui a México especialmente a conocer el hotel, muchísimas horas de trabajo organizando esta conferencia, que es en mayo. Es una conferencia de supervisión de coaching. Y venía gente de todo el mundo. Y bueno, vamos a tener que cancelarla. Entonces, al principio muy enojado, porque creo que también eso nos pasa, nos enojamos, ¿no? Nos da bronca, nos da enojo, ¿no? Porque sí, invertimos mucho dinero, mucho tiempo, muchas cosas en algo, y ahora todo eso que se invirtió, pensamos que fue una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Pero yo no lo quiero ver así. Yo elijo verlo de otra manera. Yo elijo que eso fue lo que yo hice.
eso es lo que pasa hoy en el ambiente, no lo puedo controlar, ¿qué puedo hacer para moverme hacia adelante? Entonces, esta es un poco la invitación. Cuando las cosas no son como nosotros queremos o esperamos, ¿qué podemos todavía hacer para seguir hacia adelante? Entonces, ahora estamos mandando hoy la carta a todos los presentadores, a todos los participantes, cancelando la conferencia, diciéndoles que no vamos a tener la conferencia. Pero no la vamos a tener presencial, pero la vamos a tener virtual. Y ahí aparece una beta interesante, porque si es virtual, pueden todos, vamos a grabar todo, y ahora todos los participantes no van a poder abrazarse y estar en persona, pero van a tener acceso al contenido de todas las grabaciones que se van a hacer. No vamos a poder reunirnos en persona, que yo lo valoro mucho, pero vamos a tener acceso a gente de todo el mundo, porque gente de Asia que quizás no iba a venir a México, ahora sí van a poder acceder a la conversación. Y vamos a crear espacios dentro de la conferencia para que la gente converse y comparta lo que les está pasando con el coronavirus, sus prácticas. La conferencia es sobre supervisión de coaching. Bien, bien. Te propongo algo, Dami. Sí. Aprovechando que hay bastante gente conectada para poder hacer como una especie de ping-pong. Porque yo cuando te escuchaba recién sobre qué nuevas oportunidades se abren y bueno, el desafío de ser creativo ante esto, yo también se me ocurrían cosas. Es decir, si yo voy a pasar ahora un tiempo, ¿no? Un tiempo en soledad, un tiempo en aislamiento, un tiempo en donde mi dinámica cotidiana se puede interrumpir porque tal vez para algunas personas la actividad no se interrumpe, tal vez cambia de formato, pero sí abre la posibilidad de revisar algunas cosas. ¿Qué cosas son las que podemos empezar a revisar? Y hacer como una especie de tormenta de ideas. Quiero aprovechar el intercambio con la gente que está conectada para ver intercambio de ideas que puedan mantener precisamente la prevención mental y emocional. Por ejemplo, no pasar información, salvo que sea de fuente fidedigna, o salvo que marque una diferencia, porque también observo que muchas cosas que se mandan me llegan lo mismo de un montón de lados diferentes. Entonces, ¿para qué estamos mandando tanta información si eventualmente a quien queremos compartir la información de alguna forma le va a llegar, ¿no? Entonces, yo como primer disparador tiro esto de no mandemos más cosas, no hagamos más comentarios, no lo llamemos más, no lo mantengamos tan presentes. Dejemos que eventualmente las autoridades sean las que determinen aquellos nuevos comportamientos que necesitamos, porque es parte de la convivencia social, pero no mandar más información y no prestarle más prensa a la información que recibimos, salvo que sea de fuente fidedigna o de fuente oficial, ¿no? Otra de las cosas que a mí me surgían también, más allá de la creatividad o el cambio de condición que esto trae en términos económicos o laborales, también yo imagino qué oportunidad tenemos cada uno de nosotros en nuestra intimidad para poder estar con nosotros un rato y plantearnos algunos proyectos. Proyectos no en cuanto a planes de acción, sino en cuanto a objetivos, en cuanto a rumbos, qué parte de nosotros podemos o quisiéramos trabajar. Esa parte de nosotros que trabajamos en donde no depende de una situación laboral, económica, social, familiar, sino depende de una decisión. Y tal vez alguna decisión que no hemos tomado hasta ahora sobre revisar cosas nuestras, puede ser un buen momento, ¿no? Bueno, ¿qué más puede ser? De lo que vos decís, hay dos cosas. Una es que en términos de la información estoy de acuerdo con lo que decís. La idea es no obsesionarse con toda la información y seguir leyendo las cosas 20 veces. Pero sí ser responsable, saber qué es lo que está pasando y qué necesitamos hacer físicamente para tomar los recaudos apropiados. Pero lo que vos estás diciendo me hace acordar a lo que hicimos juntos, no juntos físicamente, pero en su momento, cuando hicimos meditación. Y cuando uno medita por 10 días, una de las distinciones interesantes, para todo esto la meditación es una muy buena estrategia para mantener la salud mental. Así que si hay algo específico en ese estar uno con uno mismo, la meditación va adelante. Así que los quiero invitar a todos los que nos están acompañando que piensen a ver, si no meditan, es una súper buena oportunidad para practicarlo si están metidos en sus casas y no pueden ir a ningún lado. Así que encontrarse un lugar tranquilo en su casa y tomarse unos minutos para meditar. Pero una de las distinciones importantes del trabajo que nosotros hicimos tiene que ver con la ecuanimidad, que creo que es muy apropiado ahora cuando hablamos con resiliencia también. La ecuanimidad es la capacidad de mantenernos centrados cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien.
Entonces es como mantener un equilibrio y una paz y un centramiento que no nos permita que las cosas cuando están muy bien o están muy mal nos saquen del centramiento. Entonces la meditación es una de las maneras. ¿Se te ocurre otras? Sí, volviendo sobre el tema, ojo, que lo interesante de la ecuanimidad, lo maravilloso es que surge de ese punto en el medio entre el deseo y el rechazo, ¿no? Cuando vos podés desengancharte, cuando lo lográs, no digo, obviamente para eso está la meditación y para eso contribuye, ¿no? Desengancharnos de las cosas que rechazamos, pero también así de las cosas que deseamos, es cuando logramos la ecuanimidad, es cuando podemos observar con cierta perspectiva. La meditación lo favorece, y pensaba inclusive, qué buen recurso meditar inclusive hasta para poder pasar mucho más productivamente el tiempo, ¿no? Mejor que estar mirando las redes, revisando una y otra vez la misma información. Meditar, revisar y buscar formas de meditar, explorar diferentes metodologías y formas de meditación. Están saliendo muchos talleres, inclusive ahora virtuales, de mindfulness. La meditación lo favorece, pensaba inclusive, qué buen recurso meditar inclusive hasta... Ese soy yo, disculpa que estaba viendo social media a ver si había algunos mensajes para nosotros. Ah, está bien. No sé qué pasó acá, era eso. Sí, dije que vos extrañas, sí, está bien. Fíjate vos esto, Dami, a ver, hablamos de meditación, formas de meditación, explorar formas de meditación, cuidar la información, cuidar el tiempo y la calidad del tiempo que pasamos con este aparatito rectangular, porque también produce un nivel de obsesión, que es como, es la variación de esos canales de televisión históricos, viste que la televisión va tendiendo a desaparecer ahora, pero históricamente están esos canales al cual cualquier cosa que pasa uno va, que son esos canales más de tinte sensacionalista, y que uno se queda atrapado y que están por ahí haciendo un informe y hablan y pasan de fondo un video que es de 20 segundos pero que se repite y se repite y se repite y se repite y por el fondo siguen hablando y que te mantenés todo el tiempo así embobado mirando la televisión. Bueno, esto es lo mismo lo del teléfono. Calidad de tiempo y calidad del uso del aparato, ¿no es cierto? Como para poder ir articulando. La inmediatez de las cosas, la información te llega. Yo, por ejemplo, mientras estoy hablando ahora acá, me entró un cuadradito que hay una información de un diario muy importante, de un comunicado que está saliendo ahora. Vaya a saber qué va a cambiar en la realidad de la Argentina en los próximos minutos. Pero esa información me llegó, y no hizo falta que me llegue por ninguna otra fuente. Me llegó por ahí. Cuidemos la fuente. Veamos a ver de los que están conectados. Hay gente que yo estoy viendo, por lo menos en mi Facebook, fíjate vos también en el tuyo. Yo veo que hay gente conectada desde Estados Unidos, desde San Francisco, de Florida y de otros lugares. A ver qué ideas se les ocurren para poder mantener este espacio o encontrarle un provecho, algo más. No digo positivo, digo productivo, ¿no? Porque a veces lo productivo puede tener las dos direcciones. Sacarle un espacio productivo para mantener o evitar el contagio mental y emocional. Cuando nos enganchamos, sonamos y entramos en la repetición, para no caer en la repetición. Alejandra puso un comentario que me parece muy valioso, que es en relación con el cuidado físico y el ejercicio físico. Entonces yo hoy estaba dudando si iba o no al gimnasio. Entonces es como que digo que una buena excusa para no ir al gimnasio, pero no, hay que ir al gimnasio y tomar las precauciones apropiadas. Entonces, por ejemplo, limpiar los aparatos antes que uno va a hacer ejercicio después, mantenerse alejado. Yo la fuente que yo uso de información es el periódico, el Wall Street Journal. Tienen además una sección especial ahora que mandan, que es solamente enfocada en el coronavirus. Todos los días te mandan algo sobre qué prestar atención, así que los que nos están acompañando hoy, que hablan inglés, el Wall Street Journal tiene una muy buena cobertura sobre eso. Eso es lo que yo uso de información. Y ahí decía, sí, vaya al gimnasio, pero tenga cuidado, no vaya al sauna, pero sí, con cuidado, con precaución. Sí, eso también va a depender, Dami, del lugar o del país, porque hay ciudades en donde cuando se establece el aislamiento ni siquiera participar de lugares públicos. Pero, volviendo sobre la misma base de hacer ejercicio, busca de qué manera hacer ejercicio en tu casa. Yo tenía un trainer que me acuerdo que me decía, acordate que el mejor espacio el mejor recurso para trabajar la actividad física es tu cuerpo, sos vos, es tu propio peso. Entonces buscar ejercicios, pedir ayuda o asistencia o revisar, porque tal vez en tu casa podés hacer ejercicios. Esa bicicleta que tenés colgada con camisas
con pantalones y perchas, tal vez es esas mancuernas que están guardadas en el placar esperando que algún día las uses. Podés agarrar el escalón o algún escaloncito o algo para hacer algo de ejercicio. Siempre está la posibilidad de hacer algo también, eventualmente si te toca o a aquellos que les toque hacer desde su propia casa, ¿no? El ejercicio físico, sin duda alguna, ayuda también a descargar energía en algo. Hacer yoga, por ejemplo, aquellos que saben cómo hacerlo, o tienen alguna guía, o tienen alguna práctica. Todo lo que hagamos con el cuerpo, sin duda alguna, va a permitir como descargar esas tensiones que la cabeza va generando. A veces, viste, hablando de los contagios mentales, en este caso inclusive se me está ocurriendo algo, y esto vos sabés más de esto, a ver si seguramente vas a poder sustentarlo mejor, que es la gramática de la cabeza y cómo nosotros usamos ciertas palabras que generan condicionamientos. Entonces, hay cierta gramática, ciertos usos, esto viene de la psicología positiva, ¿no? Evita nombrar la palabra de este muchacho que anda dando vueltas, el virus, Sí. Probar, hacer el ejercicio de no nombrarlo y con una gomita cada vez que te escuchen nombrarlo te pegás, ¿no? Es una forma de autoflagelación, tal vez no sea lo más sano, pero al menos te va a recordar de no lo nombres, no lo llames, ¿no? Mental y emocionalmente. Te cuento, Eric, que en función de la sesión de esta conversación de hoy abrí un grupo de conversación y discusión y reflexión en Facebook y no lo llamé reflexionando sobre el coronavirus, pues justamente para no mencionarlo. ¡Lo nombraste! ¡Lo nombraste! En el espacio de reflexión sobre COVID-19. ¿Sabes por qué es 19? Por el año 2019, que es cuando se descubrió. Así que los quiero invitar a todos los que nos están escuchando ahora también, si quieren ser parte de ese grupo de reflexión con Ariel y conmigo. De esa manera también nos podemos mantener en comunicación y conversar. Porque yo creo que hay una cosa que sí es importante, que es quizás no hablar tanto sobre el virus, pero sí hablar sobre nosotros, sí hablar sobre lo que nos pasa, sí poder tener espacios de conversación, de ver cómo podemos ayudarnos unos a los otros a tener una perspectiva positiva en estos momentos cuando ser positivo es muy difícil. Entonces, cómo poder ser solidario, porque me parece que también, Ari, esta es una oportunidad de contribución y solidaridad, y ver de qué manera podemos de qué manera podemos contribuir, como por ejemplo ahora, eso es lo que estamos haciendo nosotros. A partir de crear este espacio de reflexión, de conversación, conciencia, creamos una oportunidad de navegar estos desafíos emocionales. Entonces, ¿cómo en vez de ir a lugares negativos, vamos a lugares positivos, de apoyo, comunicación, solidaridad, sin obsesionarnos y sin usar información inapropiada, como decís, Ari, pero sí teniendo espacio de reflexión sobre qué queremos hacer nosotros, cómo vamos a navegar este desafío que tenemos enfrente nuestro. Bueno, entonces, ahí tengo otra estrategia, Dami, inclusive, yo voy sumando, ¿viste? Voy pensando, a ver, en concreto, estrategias, no las estoy anotando, ahí quedarán dando vueltas, las veremos en el video, pero fíjate vos, en vez de buscarle el lado positivo, lo cual es muy bueno, no estoy negando la importancia y la relevancia de mirar las cosas del lado positivo. A veces nuestra creatividad no nos ayuda a pensar en positivo, sobre todo cuando estamos enroscados. Más allá de la amenaza real o de las condiciones reales, ese espacio mental cuando nos enroscamos, estamos enroscados. Y yo imagino, de nuevo, sobre el tema del lenguaje y la palabra y su impacto, en vez de pensar en positivo, yo pienso pensar en productivo. En vez de buscar una solución positiva, buscar una solución productiva. La revisión personal en términos productivos implica tal vez meternos en algunos espacios que no sean tan positivos, pero sí va a ser productivo si al final de cuentas me permite avanzar y llevar mejor la situación, ¿no? Es ese espacio de revisión que puede ser interesante. Sí, estoy de acuerdo con eso, cómo poder pensar en forma productiva, de producir resultados que nos permitan seguir hacia adelante. O sea, y ¿Cómo seguir hacia adelante, no? Y eso requiere también tener conciencia de nuestros propios pensamientos, que es lo que estamos pensando. Especialmente cuando nos enroscamos, así como vos decís, ¿qué pasa cuando estamos pensando negativamente? Es una espiral de pensamientos negativos. Y cómo eso no nos ayuda, no nos sirve. Una forma interesante para descubrir el pensamiento pesimista. Muchas veces el pesimista no dice, lo mío no es negativo, yo no soy pesimista, yo soy realista. Entonces, como si el realismo fuera en la objetividad el sinónimo que quita lo negativo de lado.
Hay una frase desde el periodismo, bueno, de mi trabajo de periodista hace muchos años, que era good news is not news, ¿no? Como que una buena noticia no es una noticia. Entonces, claro, el informativo, la información está basada precisamente en la negatividad y muchas veces la figura periodística se reviste de la negatividad hablando de lo que ocurre y de la realidad. Porque claro, muestran la realidad, no es que sea ficticio aquello que se está diciendo, pero tiene una connotación negativa que es la que atrapa y es en la cual nosotros nos dejamos atrapar precisamente cuando no estamos despiertos a ese tipo de mecanismos. Por eso, guarda con el realismo, porque también es realista amar, sonreír y ser feliz, y no es idealista el amar, sonreír y ser feliz. Por eso esto de separar la negatividad con el falso realismo, creo que es una buena confusión también para explorar. No hay que confundir realismo con pesimismo. El pesimista es pesimista porque es pesimista y lo mira negativo. Y a veces dice, lo mío es prudencia para evitar riesgos que los más entusiastas pasan por alto. Pero en realidad es una especie de trampa porque muchas veces la negatividad genera un imán. Es como que la mente, viste, decir, no sabe lo que pasó, y la mente enseguida va para ese lado y no podemos evitar escucharlo por más que queramos, ¿no? Como que hay una atracción hacia eso. No sé, por ahí nos quedan unos minutitos antes de terminar y quizás haya alguien que quiera compartir ¿querés tomar algún comentario, alguna observación de alguien antes de terminar? Mientras haces eso, brevemente, Ari, puedo compartir algunos elementos clave de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos, sobreponernos de situaciones difíciles. Puede ser algo personal, como puede ser una enfermedad o la muerte de un ser querido, una pérdida de un trabajo, para muchos con todo lo que está pasando va a ser una pérdida de dinero, muchas otras entonces, en relación con eso, lo que uno primero puede hacer es desarrollar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a todas estas situaciones. ¿Y cuáles son los elementos claves para poder lidiar con la resiliencia, para desarrollarla? O sea, la resiliencia es algo que se desarrolla. Es una habilidad que nos permite salir hacia adelante. Y una de las cosas claves es lo que estamos hablando, Ari, de poder prestar atención a qué pensamientos estamos teniendo. Y ver si estos pensamientos, más allá de positivos o negativos, los podemos distinguir como productivos o no. ¿Son pensamientos que nos permiten salir hacia adelante o son pensamientos que nos hunden? Lo otro que hablamos es la ecuanimidad, reconocer que todo pasa, ¿sí? O sea, todo lo bueno pasa, todo lo malo pasa. ¿Cómo podemos conseguir la paz interior en este tipo de circunstancias? Entonces, cómo conseguir esa paz interior es distinto para cada persona. Para algunos llegan a esa paz interior a través del ejercicio, de la meditación, las cosas que venimos hablando son todas cosas muy útiles para poder lidiar con este tipo de situaciones. La solidaridad, el compartir, el acompañamiento también hace una diferencia muy grande. Y bueno, estas son algunas de las claves para poder lidiar con la resiliencia y adaptarnos a situaciones difíciles. Los pensamientos que tenemos, las creencias que tenemos o las creencias que nos tienen, definitivamente van a estar a favor o no. Entonces, poder identificar, reconocer qué pensamientos nos tienen, qué creencias nos tienen, es lo que quizás nos permite poder decidir si queremos dejar ir algunas de estas ideas que no nos van a permitir lidiar y navegar este desafío de una forma productiva. Definitivamente, se me ocurrían un par de ejercicios inclusive que pueden acompañar estos momentos de asiago. Decía un famoso sketch de Luthier, hacía algo, cuando entramos en un proceso de reflexión, no deja de ser tal vez interesante la posibilidad, así como vos hablaste de la aceptación, como hablaste de la ecuanimidad. Hay dos técnicas que a mí particularmente me han ayudado mucho y con las cuales también yo insisto en traer a la mano, que es el ejercicio de la gratitud y el ejercicio del perdón, ¿no? El poder aprovechar y ser explícitos en la verbalización de la gratitud de aquellos que han contribuido de alguna forma con nosotros. Y tal vez en momentos tranquilos y en momentos así, eso, y ahora qué hago en este rato que tengo, poder hacer un listado mental de a quienes quisieras agradecer qué y por qué.
Y tal vez el ejercicio de hacérselo saber no deja de ser interesante. En muchos lados mucha gente lo ha hecho y yo lo he visto tal vez inclusive en cadenas en Facebook de gente que abre el espacio de gratitud reconociendo de manera explícita, concreta, lo cual también crea una nueva dinámica en la relación y en el vínculo con un montón de cosas, como que alivia, ¿viste? Nosotros tenemos cargas de tensiones que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Entonces, un primer ejercicio de gratitud no deja de ser un buen bálsamo para poder sobrellevar estos momentos de reflexión que empiezan a dispararse. Y el segundo, que es más difícil y es más desafiante, tiene que ver con el perdón. Dami, esto lo trabajamos, yo me acuerdo, hace muchísimos años, incluso allí en Los Ángeles, en varios programas que hemos hecho, cómo juega el perdón como dispositivo para poder dejar ir y soltar a veces la presión que tenemos en la cabeza sobre ideas de cosas que nos cuesta aceptar y nos cuesta soltar. Pero empezar a perdonar a otros, perdonarnos a nosotros, pedir perdón, reflexionar, como ejercicios para aliviar la tensión mental del parloteo que tenemos a veces sobre las cosas que no nos gustan, que no fueron, que no debieron haber sido, que deberían ser, y que nos quita precisamente de estar presentes aquí y ahora, ¿no? Tal vez hacer un buen listadito de cosas para poder agradecer, de cosas para poder perdonar, de cosas para poder pedir perdón, para ofrecerlo, y hacer el juego tan desafiante de incluso salir de una lista escrita y de un proceso íntimo, hacerlo inclusive virtualmente explícito. Y tal vez conectar con algún vínculo un punto de mayor amplitud, de mayor profundidad, tan solo con el ejercicio de decir gracias o de pedir perdón, ¿no? Conectando por ese lado. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy efectivo porque tiene que ver con conseguir justamente esta paz interior, ¿no? Esas son las estrategias que nos permiten conseguir la paz interior. También para los que están familiarizados con la psicología positiva que trabaja y estudia mucho el tema que estamos trabajando hoy de cómo podemos lidiar con la resiliencia, habla de que para conseguir esa paz interior justamente necesitamos tener esa paz interior, trabajar con ejercicios de gratitud. Se trabaja mucho con el tema de gratitud, porque no podemos estar agradecidos y al mismo tiempo enojados, con pensamientos negativos. Generalmente cuando vamos al lugar de gratitud, vemos lo que sí está funcionando, entonces podemos pensar desde otro lugar que puede ser más productivo. Así que esas dos estrategias son muy buenas. Yo agregaría una cosa más, Ari, que es la aceptación. Es no pelearse con lo que es. No es lo mismo que resignación, entonces poder distinguir aceptación de resignación. Aceptación es decir, ok, el COVID-19 está acá, está afectando, no lo voy a negar, o sea, no voy a decir, no es, en realidad eso no, todo un invento del gobierno o algo así, como una persona dice. Y voy a aceptar esa realidad y también voy a aceptar que lo que yo sí puedo hacer al respecto. ¿Dónde entra mi lugar de responsabilidad? ¿Cuáles son los comportamientos responsables? Entonces yo creo que acá es donde podemos también evaluar, en términos de aceptación, qué cosas quizás necesitamos evaluar y qué cosas queremos como una oportunidad para evaluar qué cosas necesitamos aceptar sobre nosotros y sobre la realidad que nos permite lidiar con la situación de una manera más efectiva. Totalmente. Incluso aprovechando este ejercicio de gratitud, yo te escuchaba y por ejemplo dices, gracias hermano, qué lindo estar compartiendo con vos este rato, porque va pasando rápido, todo vuela, ¿no es cierto? Está por terminar. Sí, yo te tuve tan cerquita, tan a la mano, para abrazarte y ahora estás así como a unos cuantos kilómetros mío, pero te siento cerca ahora que estoy hablando con vos, ¿no? Y gente que está conectada ahora acá, que yo veo nombres de gente entrañable, gente amiga, gente que siempre está cerca, familia, amigos que están ahora acá conectados. Imagino este espacio de socialización virtual, que no es menor que nos mantiene cerquita. Es como si estuviéramos acá cerquita. Yo sé que vos estás, lo que estoy viendo es un monitor en una pantalla, son ceros y unos que están delante de mis ojos y que no logro verlos. Pero en el corazón yo te siento cerca y así siento cada una de las personas que veo que están conectadas acá, que por diferentes razones coincidió, algunos por casualidad y otros por diseño, que están en estos momentos conectados con nosotros. Y este espacio de gratitud es el reconocer de que aquello que sea posible va a ser porque estamos acá. Porque nos tomamos el tiempo mental o físico para compartir un rato, ¿eh? Y ser parte de eso. Elegir qué voz queremos escuchar. La voz que pudo haber salido a través de lo que compartiste vos, o lo que compartí yo, o lo que pasó en la mente de cada uno de los que están conectados ahora, y esas voces que van diciendo y te van mostrando tal vez
algún caminito que en el momento del ruido y del grito no se hacen audibles. Cuando nos podemos oír, alguna cosa puede ser diferente. Y esto es lo que vamos construyendo en este rato. Bueno, Ari, quería agradecerte a vos y a todos los que nos están acompañando ahora. Tenemos toda nuestra familia está acá con nosotros. Qué bueno. Y también volviendo para cerrar al tema que nos trajo hoy, que es el contagio emocional, es prestar atención. Prestar atención a cómo dejamos ser contagiados por información que quizás no nos ayuda y cómo nosotros también contagiamos a otros cuando, no intencionalmente, inintencionalmente, también decimos cosas o compartimos información que quizás en vez de ayudar con la situación, echa como dicen, más leña al fuego, ¿no? Entonces, como ser más cuidadosos, cuál es nuestro lugar en seguir cultivando lo que está sucediendo de una manera más negativa y ser más cuidadosos, disciplinados en las conversaciones que tenemos. ¿Cómo nos relacionamos con lo que está pasando? Exacto. Volviendo sobre el tema, en vez de pensar positivo y pensar productivo, dado que la mente es tan contagiosa y la emoción es tan contagiosa y es inevitablemente contagiosa, ¿por qué no contagiar una sonrisa? ¿Por qué no contagiar un segundito de paz? ¿Por qué no conectar con la mirada y conectarse con el amor? ¿No? Con ese amor que puede tomar la forma de lo que cada uno tenga desde donde cada uno está. No puede haber virus que pueda matar la emoción del deseo, del placer y el gozo de amar a alguien. Y eso es lo que tenemos y que nos mueve y que nos mantiene vivos. Se puso poeta el Bolvar. Se puso poeta. Me parece una manera muy buena de cerrarlo, Ari. Después de esto, ya, ¿qué más puedo decir? Me parece un muy buen espacio de cierre. Así que no sé si por ahí... además, terminamos el tiempo, ¿no?, que acordado para la sesión de hoy. Pero no tiene que ser la última. Así que todos los que nos están acompañando, quizás el domingo que viene, podemos reunirnos un ratito de vuelta y por ahí podemos tomar las preguntas, comentarios, cosas que a ustedes les gustaría que exploremos juntos. Entonces podemos crear este foro de conversación y discusión y reflexión que nos permita navegar este desafío de una manera efectiva, saludable. Tenemos una semana para contagiar productividad. Yeah. Así que, bueno, buenísimo, qué lindo. ¡Qué lindo! Bueno, están abiertos, por supuesto, los canales y las vías de comunicación, por supuesto, en tus redes, en las mías, abrir este espacio de intercambio para poder conectar con todos aquellos que quieran contagiar algo más allá que un virus negativo y por ahí insertar la imagen de algo más productivo que nos permita llevar la cosa. Y de alguna manera siempre el trasfondo es relajarse y llevar la fiesta mejor, ¿no? Y pasarla más lindo. Te convoco para el próximo domingo, Ariel. ¿Estás disponible? ¿O no sabes todavía cómo viene tu semana que viene? Y ahora estoy esperando a ver qué me dice el presidente de mi país. A ver. Yo creo que sí, que voy a estar. Es más, tal vez, por lo que veo, voy a estar toda la semana para que hagamos alguna salida. Ok, bueno, entonces los invitamos a todos que presten atención a los medios. Ahí les confirmamos cuándo volvemos a tener otra conversación. La próxima quizás más dialogada, Ari. La próxima quizás más con preguntas, con comentarios, observaciones, para cómo navegar este desafío que tenemos enfrente nuestra de una manera productiva, efectiva, saludable. Claro que sí, podemos abrir todo eso, sí, definitivamente. Y está el grupo también, abrí un grupo en Facebook, así que Ari, te invito a que juntos colaboremos en tener ongoing, consistentemente, conversaciones sobre las cosas positivas. Nos vamos a enfocar en cómo, en la salud, no en compartir cosas negativas, sino justamente en la parte saludable de todo lo que estamos hablando, a nivel emocional. Habilita cuál es el nombre del grupo para que la gente lo pueda encontrar. Se llama Grupo de Reflexión sobre el COVID-19. Ok, bien, buenísimo, bárbaro, Dami. Saludamos a todos entonces los que están conectados, los que estuvieron. Va a seguir esto, por supuesto, colgado online. Y vos lo llamaste sesión, pero yo lo llamaría conversación.
Sí, me suena mucho mejor. Lindo compartir con vos este reto, hermano. Gracias, Sori. Abrazos. Sole, y abrazos a todos los que nos acompañaron. Beso grande para todos. Hasta la próxima. Hasta luego.